Hola muchones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Sé que no he estado subiendo varios días video y es que no salían juegos geniales, chicos. De hecho, sí salían algunos títulos para móviles, para Android, de hecho, pero no me impresionaron nada, ¿eh? Además, eran más de lo mismo, juegos por ahí, RPGs y más de lo mismo, la verdad. Pero pues ahora acaba de salir algo interesante. Sí, como lo están viendo ahora mismo, Resident Evil 3 para iOS. Pero eso sí, simplemente para iOS. Ya les digo, es otro port, como ya todos los que ya vinieron de los otros Resident Evil por parte de Capcom, pues es otro port, chicos, pero solamente para iOS. Ahora mismo pues el juego está disponible para iOS, para iPad, para Macs. Permítame que vamos a empezar a iniciar y en lo que comenzamos pues comentamos más acerca del juego. Y por cierto, pues ya me desactivé algo importante por aquí. Sí, me bajé la música del sonido porque vi de que en anteriores videos que subí de Resident Evil, a pesar de que no me dieron copyright, como que otra empresa reclamó pues los derechos de la música, chicos. Así que vamos a desactivar mejor el sonido. Permítame que también quiero mostrarles acerca de los gráficos. Así es como va en el iPad. Tengo resolución de 1600 por 1102, que vendría a ser prácticamente como un Full HD. Y también tenemos activado el Metal FX Upscaling. Esto es, como ya dijimos en su momento, muy similar al FSR y al DLSS de Nvidia. Es el escalado que utiliza iOS o Apple en su plataforma. Así que vámonos, le vamos a dar atrás. Ya vamos a jugar un poquito por ahí, un poquito con los gráficos. No tengo forma de ver ahora mismo, de hecho, cómo están los FPS. Le vamos a dar por aquí continuar, pero no tenemos continuar. Así que vamos a entrar a una nueva partidilla. Ya les digo, es la primera vez que estoy ingresando. Es mi primera vez en el juego. Vamos a ponerlo en normal. Sí, vámonos en normal. Ahí empieza a cargar. Y ahí pueden ver un poquito las cinemáticas. Voy a tratar de que las cinemáticas pues no sean muy largas. Y mientras vemos un poquito las cinemáticas ahora mismo, pues les comento. El juego necesita un iPhone 15 Pro y un iPhone pues 16 o modelos más recientes. O un Mac o un iPad con chip. Bueno, en el caso de los iPhone vendría a ser un A17 Pro. Y en el caso de iPads, pues M1 como mínimo, para que puedas instalar el juego. Vamos a tratar de saltar un poquito la parte de las cinemáticas. Vamos a darle a omitir por aquí. Ahí empezamos a ingresar. Lo que queremos es ver el juego en acción y cómo se sienten los FPS, cómo se ve la calidad gráfica. Y por cierto, el juego ahora mismo no lo tengo descargado al 100% porque sí, al principio te dejan como todos los ports que salieron de Resident Evil, pues puedes jugar un poquito gratis hasta cierta parte de la historia, nada más los inicios, pero después tienes que pagar por el juego completo. Ahora mismo esta versión pues no completa me llega a pesar como 15 gigas. Y como ya les digo, pues ahí pueden ver, tenemos controles en pantalla. La verdad están súper grandes. Yo creo que se ven un poquito feos por aquí. Siempre podemos entrar a ajustes y cambiar o modificar nuestros controles. Lo recomienda, por cierto, jugarlo con Gamepad, que sí tiene soporte para Gamepads. Y como ya les decía, el juego completo pues llegaría a pesar como unos 30 gigas, chicos. Pero ya tendrías que pagar por él. Ahora mismo no tengo idea de cuánto está el juego original. De hecho, creo que ahora mismo están como que en promoción. Creo que está a $9, $10 prácticamente. Ok, acabo de encontrar dónde te puedes modificar el HUD. Vamos a achicar un poquito los botones por aquí que creo que están súper exagerados. La opacidad también te los puedes modificar, pero esto ya es en general. También puedes reducir el tamaño con estos botones de aquí que tienes en las opciones en la parte de arriba. Así que los vamos a dejar de momento así porque nos vamos a hacer tremendo lío. Le damos por aquí Enter y ya en teoría se debería haber ajustado un poquito los controles. Sí, ya lo tenemos mucho más pequeños. Y aquí pueden ver el juego, chicos, cómo es que va corriendo. Lástima que no tengo un medidor de FPS ahora mismo, pero pues no se ve nada mal, no se ve nada mal. La calidad se ve bastante bien, la verdad. Y el juego pues se ajusta al tamaño de pantalla que tengas. Ya si tienes un iPhone, pues que vendría a ser con el tema este del horizontal totalmente alargado en 20 novenos, 19 novenos, pues se va a ajustar tranquilamente a la pantalla. Ahora mismo en el iPad pues se ajustó tranquilamente al tamaño de la pantalla en el formato este totalmente cuadrado. Creo que es 4 tercios. No sé si tengo que entrar por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Investigar un poquito. Pues eso está genial, A diferencia de los primeros ports que salieron de Resident Evil, de los otros, pues no se podía modificar o ajustar la pantalla. Algunos efectos por ahí de lluvia en las ventanas.
La verdad es que no tengo idea de lo que tengo que hacer. De hecho, al poner pausa, ahí pueden ver de que nos sale el precio del juego. Si compras el juego completo te llegaría a costar $10, lo cual no me parece nada mal. Y en Android, para que se pregunta, pero Ultra, ¿cómo podemos jugar esto en Android? Pues en Android existen emuladores, chicos. Pero eso sí, también necesitas un dispositivo de gama alta. Vámonos, no sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo que hacer. Ok, ya podemos ingresar a esta parte. Ok. Nos vemos en el espejo. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? El agua. Vamos a cerrar el agua. Ey, ¿sangre? ¿De dónde? ¿No es nuestro? Sí es nuestro. No, ya nos empezamos a ver súper raros. Se supone que esto es la continuación del Resident Evil 2, que ya trajimos de hecho también al canal, el port para móviles. No, se está transformando, Dios. No sé si sea buena opción, pero pues si se va a transformar en algo muy feo, mejor que lo haga, la verdad. Nos van a seguir contando un poquito más de la historia o cómo fue que llegó a eso. Tal vez era una muestra de lo que sucedió al final, la verdad no tengo idea. O ahora mismo arranquemos con otro personaje que va a buscar al personaje que ya vimos que se desvive. No vamos a decir la palabra por aquí, si no nos van a meter un bam. 3 días más y adiós a esta Navidad. Ahora mismo no puedo escuchar bien el juego, chicos. No estoy con auriculares, así que F. Simplemente vamos a ayudarnos un poquito por aquí, por los diálogos. Algo sucede afuera, al parecer. Vamos investigando por aquí qué tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que pasó hace un momento? Somos la misma persona. ¿Qué fue lo que pasó hace un momento? Por aquí encontramos comida. Los gráficos, ya les digo, se ven súper definidos. No veo dientes de cierre por aquí. No veo nada de mala calidad. Estamos en una calidad de gráficos pues bastante decentes, la verdad. Compañía farmacéutica líder de acciones de la industria destina sus recursos al desarrollo de armas militares, mantenimiento de la fecha. Ok. Aspiraciones de los líderes de Raccoon City, ok. Creo que ya leímos prácticamente todo lo que teníamos por aquí por leer. No sé qué más tenemos que hacer, la verdad. En algún momento presiento que vamos a tener que escapar por la ventana. Más cositas. ¿Son pastillas? ¿Pastillas de qué? Demasiadas pastillas. ¿Qué encontramos en esta parte? Creo de que nada, la verdad. Podemos volver a ingresar otra vez aquí adentro. Volvemos a ingresar. Esta vez está apagado el interruptor. Préndelo, por favor. Yo creo que ya va a empezar a pasar las cosas, chicos. Otra vez se va a repetir la escena. Otra vez se va a repetir la escena. No, esta vez sí que estamos bien. Esta vez no nos pasa nada. Ya no sabe si se lo soñó o qué onda, qué pasa por aquí. ...28 de septiembre... no me fijé muy bien el año. ¿Quién será? ¿Alguien toca la puerta? No puedo escuchar nada, chicos. No puedo escuchar nada, la verdad. Ah, ok, nos están llamando, Dios. No puedo escuchar el juego, chicos. Estoy sin audio del juego. Permítame, voy a tratar de subirle un poquito el audio al PC. Jill, ¿estás bien? Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. Ok, no me fijé, ¿qué acaba de pasar? ¡Ey! ¿Qué es esa criatura, Dios? Acaba de entrar uno súper grande. Creo que salido del universo de Spider-Man. ¿Es Thanos o qué onda? Uf, tremenda criatura, Dios, ¿cómo vamos a sobrevivir? La ventana. Les aseguro que esta vez sí vamos a usar la ventana. No, nos salimos de la habitación. ¿Qué coño es esa cosa? No voy a repetir lo que dijo por ahí, porque sí lo hice, pero lo vamos a cortar la parte del video, porque nos van a marcar como que no es
apto para todo público, qué sé yo. Ya saben cómo se pone YouTube. Ok, vámonos. Sigamos avanzando. Tengo que salir de aquí. Sigue así. Por la ventana, por la ventana. Sabía que en algún momento teníamos que usar la ventana, Dios. ¿Por dónde tenemos que ir? Ey, ¿qué tengo que hacer? Ok, si podemos bajar, si podemos bajar. Date prisa, date prisa. Puede ser. Tenemos que volver a entrar. Tenemos que volver a entrar. Estamos heridas, ¿eh? No, otra vez. Uf. ¿Y por qué se supone que viene por nosotros? Dígame que este no va a ser el jefe final al que nos vamos a tener que enfrentar al final del videojuego. Muy posiblemente sí. Ahora mismo nos están dando como que nuestras primeras experiencias con el jefe. Ey, los FPS van muy estables, ¿eh? Y te puedo asegurar de que esto es 60 FPS. Ok, la salida por aquí. Los efectos también se ven muy bien. Y si me preguntan si el dispositivo está calentando ultra, pues, ¿qué les digo, chicos? Nada. Absolutamente nada. No siento nada de temperatura en la parte de atrás, chicos. No sé si ahora mismo que vayamos a circular o con los efectos y todo esto, pues se vaya a subir un poquito las temperaturas. Pero de momento no siento nada de temperatura en la parte posterior. Es como si estuvieran jugando algún juego simple a gráficos mínimos, algo así. No se calienta nada, la verdad. Me parece de que este port está muy bien optimizado. Como que cada vez lo hacen mejor los de Capcom. Se bloqueó la entrada, genial. Pero obviamente eso no va a detener al engendro ese. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estamos en las calles. La experiencia de poder jugarlo con los botones en pantalla pues no está tan mal, ¿eh? Sal de la ciudad. Hay mucha gente alarmada por aquí. No sé cómo nos conoce este hombre. ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Los diálogos también están en español. Estoy obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad, tú y yo. Yo me largo. Mira alrededor. Si esperamos, estamos jodidos. Ok, ya estamos en las afueras. Ahí pueden ver los efectillos, cómo se ve la iluminación. De hecho, podría decir que hasta se ve mucho mejor que Resident Evil 2. Ey, vamos a probar de hecho los ajustes gráficos. Vámonos. Sé que quieren ver esto. Vamos a entrar a gráficos. Ahora mismo lo tenemos en calidad notable. Siguiente opción es no. Es decir, ahí no tenemos ningún escalado por el Metal FX. Deberíamos tener la resolución nativa o los gráficos nativos del juego. Posiblemente vayan a bajar los FPS, pero deberíamos tener mejores gráficos. Pero veo de que no, chicos. Ey, no se ve tan bien, ¿eh? Se ve súper mal. Vamos a cambiar nuevamente. En rendimiento, vamos a ver cómo se ve el rendimiento. Así es como se ve. No me gusta cómo se ve nuestro personaje. No se ve tan definido, la verdad. Y en calidad notable es donde mejor se le ve. Si podemos acceder a las otras opciones de desenfoque de movimiento, esto lo vamos a poner en no. Y tenemos profundidad de campo. Bueno, está en no. Distorsión de lente está en sí. Y eso es prácticamente lo que tenemos en las demás opciones de gráficos. Si le subimos la resolución, sí que podemos tener un poco de mejoras en cuanto a calidad de imagen, por lo que puedo ver en las opciones que están marcadas en la parte de abajo. A 1900 por 1300 ya vendría a ser pues Full HD, un poquito mejor que Full HD. Le vamos a dar guardar, sí. Quiero ver si esto mejora. Sí mejoró, sí mejoró algo. Ya se veía bastante bien anteriormente. Sí mejoró un poquito, la verdad, pero pues tampoco es mucho, la verdad. Supongo que va a empezar a calentar un poquito el dispositivo. Todavía no siento que caliente, la verdad. Hasta podría ponerlo en 4K. Ya lo vamos a ver en el siguiente video, chicos. Cuando pues vaya a subirlo en 4K, grabándolo y todo, lo vamos a tratar de poner al máximo de gráficos para que se vea lo mejor posible. Ok, cinemáticas por aquí. Son demasiados. Ya nos empiezan a atacar. Jugarlo con gamepad, créanme que va a ser súper genial. Ahora mismo pues voy a conectar un gamepad enseguida. Permítame que vamos a deshacernos de estos engendros. No sé qué tengo que hacer, supongo que simplemente los tengo que como que evitar. Creo que no tengo acceso por ahí.
No sé si puedo ingresar a esta parte. Dígame que sí puedo ingresar. Sí, ok, sí puedo ingresar. Vamos. ¡La puerta trasera! ¡Ve! Vámonos, tenemos que salir por la parte de atrás. No, ya fue, ¿eh? Ya se lo mataron. Lo salvamos, pero lo mordieron. Se va a infectar, Dios. Nos vamos de aquí juntos. ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! No lo sé. ¿Somos un equipo? Siempre. Pues por favor, no la jodas como yo. ¡Ve! No, él tiene razón, porque ya lo mordieron. Está infectadísimo. Tenemos que seguir avanzando. Permítame, voy a poner pausa, voy a conectar el gamepad. Ok, ya lo tenemos conectado, muchachones. Vamos a darle atrás. Vámonos. Sí que se ve mucho mejor. La sensibilidad también me lo tengo que ajustar. Lo siento. Ya tenemos un arma por aquí. Momento de usarlo con el gamepad. Ok, nos van dando instrucciones de cómo tenemos que disparar. Obviamente ha de ser lo típico de apuntar y disparar. ¿Quieres activar el disparo automático? La verdad no, ¿eh? La verdad no. Ok, ya sé. Si lo quiero, pues lo voy a activar. Se supone que debería tener asistencia de apuntado. No veo de que tenga por aquí asistencia de apuntado, Dios. Me van a terminar matando. Vámonos. Vámonos. Nos van a atacar. Ultra, está demasiado la sensibilidad. No veo que tengamos por aquí asistencia de apuntado. Hey, tengo que recargar el arma. ¿Cómo se supone que tengo que recargar el arma? No, otra vez. Ya no puedo hacer nada, la verdad. No, ya nos mordieron, chicos. Morí. Ok, volvimos a aparecer en el mismo sitio. Otra vez nos van a dar lo del arma. Creo que sí tendríamos que haber avanzado. Lo siento. Creo que no es buena idea luchar en esta parte, chicos. La verdad es que no. Tengo que buscar alguna salida porque si me pongo a pelear, pues no me van a alcanzar las balas porque creo que tengo simplemente 5 balas, Dios. Apuntar y disparar, pero no me enseñan cómo recargar. O al menos la opción de recargar no me sirve. ¿Cómo tengo que hacerlo por aquí? Ok. Sí, es lo que teníamos que hacer desde un principio. Vámonos. Vamos a correr un poquito porque está súper lento el personaje. Permítame, vamos a revisar. No calienta nada, chicos. Si les tengo que recomendar este port o los otros ports, pues creo que este es el port que menos calienta de todos los que probamos, incluyendo Resident Evil, los ports de Assassin's Creed y los otros ports de Death Stranding, y no recuerdo más que otros ports salieron. Pues este port creo que es el que menos calienta, chicos. Y teniendo muy buena calidad gráfica. El único sitio seguro es este. Ey, ¿no nos quiere dejar entrar? Señor, Por favor, déjanos entrar. ¿puedo dejarle aquí? Soy Darío Rosso. Y sí, claro. Bueno, al menos él cree que está seguro ahí. De mi refugio. Búscate uno, Encanto. ¿Encanto? Ok, al parecer no nos va a dejar ayudarlo. Simplemente queríamos ayudarlo, no entrarnos a su refugio. Pues bueno, muchachones, yo voy a dejar aquí el video. Ya vieron un poquito del juego. Pues así es como se ve gráficamente. La verdad es que pues no está nada mal. El rendimiento sobre todo es lo que me sorprende. Tenemos por aquí pues muy buenos FPS estables. Además de que pues no calienta nada el dispositivo. No calienta nada, chicos. Es lo que más me sorprende. Pues bueno, chichones, esto fue el port para iOS, para iPads, bueno, para iPhone, para iPads, en iOS, para Macs y eso. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Ya tenemos que irnos por aquí. Vámonos, cuídense. Hasta la próxima.